Entonces, este método parte de la derivada de un producto. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos I igual a U por B. Decíamos que I' era igual a U' por B más U por B'. Esto expresado en términos de diferencial, el diferencial del producto de U por B es igual a ese U', que sería B por diferencial de U más U por diferencial de B. Que sin derivar por el diferencial de U más U por el diferencial de B. Esto es como lo expresábamos nosotros y está en las tablas, esto es en función del diferencial. O sea, en vez de derivar, diferenciamos, entonces tenemos siempre el diferencial de una función, el diferencial de I, que es un producto. Era el diferencial de uno por el otro sin derivar, más al revés, el primero sin derivar por el diferencial del segundo. Esto hace que si nosotros integramos miembro a miembro, tendríamos la integral de B por diferencial de U más la integral de U por diferencial de B. O sea que lo que hacemos es la integral de la suma, aplicarle la propiedad que es igual a la suma de las integrales. Hemos dicho que la operación de integración con la de diferenciación son operaciones inversas. Esto se simplifica y me queda U por B. Recuerdo, cuando nosotros tenemos la integral del diferencial de X, suponemos que acá, ¿qué hay? Un 1. Entonces, ¿qué cosa derivada me da 1? Y X. Porque la derivada de X da 1. Más una constante, obviamente. Es como si nosotros, para llegar a este resultado de la X, cancelamos las operaciones inversas como si fueran potencia y raíz, por ejemplo. Bien, entonces vamos a tener U por B igual a la integral de B por diferencial de U más la integral de U por diferencial de B. Entonces, si pasamos restando una de las dos integrales hacia el otro lado, vamos a tener que U por B menos la integral de B por diferencial de U va a ser igual a la integral, lo vamos a escribir de este lado, de U por diferencial de B. Entonces, despejando esto, esto pasa para el otro lado, restando. Esta es la fórmula que vamos a aplicar, en realidad es como una sustitución, de que la integral de una función U por el diferencial de otra función es igual al producto de las dos funciones menos la integral de B, o sea, la integral del diferencial de B es B, y el diferencial de U es la derivada por el diferencial de esta función. Esto es la fórmula de la integral por partes. Ahora vamos a ver cómo funciona esto, a qué se debe esa relación. Vamos a poner como ejemplo, como está en el libro, resolver la integral de X por el seno de X diferencial de X. Lo que por una sustitución directa no podría ser debido a que el método que hemos visto hasta ahora no es directo. Si aplicamos una sustitución, la derivada del seno me va a dar coseno, no tengo con quién simplificarlo. Si elijo la X, la derivada de X da 1, entonces el seno de X no tengo con quién simplificarlo. Entonces, en este tipo de función, nosotros tenemos que asemejar que esa integral es la integral de U por diferencial de B. O sea que hay algo que voy a llamar U para sustituir, como hacíamos algo antes, y hay un diferencial de B que hay que sustituir. Entonces, acá tengo la opción de elegir U al X por el seno de X y al diferencial de X como diferencial de B. Esa es una opción. Elegir esto y el diferencial de B siempre va a llevar incorporado obviamente el diferencial de X. Para igualar diferencial con diferencial. Esta sería una posibilidad. La otra posibilidad es que nosotros llamemos solamente U a X y entonces todo lo que queda es el diferencial de B. Yo tengo la posibilidad de llamar U y diferencial de B de esta forma. O llamar U a esto y a esto diferencial de B. Pero también estaría la posibilidad de que nosotros escribamos
seno de x por diferencial de x, el producto es conmutativo, y a este seno de x llamarlo u, y a este diferencial de x llamarlo diferencial de b. O sea que vamos a estar ante esa incógnita de ver qué es lo que podemos elegir. Si yo elijo el producto y a esto lo tengo que derivar porque tengo que encontrar un diferencial de u y tengo que encontrar un b. Se dan cuenta que el u y el b están fuera del integral, quedan fuera del proceso de integral. Me va a quedar otra integral. Voy a sustituir esta integral por esta expresión, entonces tengo que quedarme con una integral un poco más sencilla que la anterior. Y si yo derivo un producto, me va a quedar una suma. De u por b, ¿se acuerdan la derivada del producto? Prima por b más u por b prima, o sea, un desarrollo mucho más largo que voy a tener que incorporar allí. Entonces no conviene. Entonces tengo que elegir una de las dos funciones con el diferencial de x como diferencial de b. Si elegimos esto, tengo que integrar. La integral del seno es menos coseno. En cambio, si lo elijo acá, el seno de x como u, lo tengo que derivar. La derivada del seno es coseno, o sea que no cambia el seno elegirlo como u o como diferencial de b. Pero sí cambia elegir el x como u o elegirlo al x con el diferencial de x como diferencial de b. Porque a uno hay que derivarlo y al otro hay que integrarlo. Cuando yo elijo u, tengo que encontrar el diferencial de u, o sea, tengo que derivar y multiplicar por el diferencial. Como elijo algo diferencial de b, para obtener el b tengo que integrar. Ese es el proceso. Vamos a hacer este último. Vamos a hacer ensayo y error para que vean cómo funciona esto. Sería el cálculo auxiliar de la siguiente forma. Cálculo auxiliar sería que si yo elegí u igual a seno de x, entonces el diferencial de u, la derivada de u que vale 1, o el diferencial de u sería la derivada del seno de x, que es coseno de x diferencial de x. Si x diferencial de x lo llamé diferencial de b, o el diferencial de b lo llamé x por seno de x, a u lo derivo y encuentro el diferencial, y al diferencial de b lo integro, miembro a miembro. Entonces, la integral del diferencial de b va a dar b. La integral de x diferencial de x, si consideramos x elevado a la 1, la regla de la potencia, x a la n, o sea, x al cuadrado sobre 2. Acá no hace falta sumar la constante porque era un cálculo auxiliar. Entonces, a partir de acá nosotros tenemos que reemplazar en la fórmula. O sea, yo elegí a esto como u y a esto como diferencial de b. Entonces, cuando integramos y aplicamos el método de resolución por partes, dice que hagamos el producto de u por b, ¿quién es u? Seno de x. ¿Quién es b? Lo que integramos acá del diferencial de b, o sea, x cuadrado sobre 2, menos la integral de b por diferencial de u. b es x cuadrado sobre 2. ¿Y quién es el diferencial de u? Coseno de x diferencial de x. Hemos pasado de esta integral a esta expresión, que esto no se integra, ya queda integrado, y esta parte, que es más complicada que esta, porque antes tenía x por seno de x, y ahora tengo x cuadrado por coseno de x. Lo que hace que si le vuelvo a aplicar el mismo método de x cuadrado, se olvida x al cubo, y así va a ir creciendo, y el seno va a pasar a coseno, y el coseno a seno, y no va a servir. La idea es esa, ¿no? Hacerlo para que vean que uno elige, no sabe qué es lo que va a ocurrir. Lo que si uno va presintiendo
o tienen que ir dándose cuenta, que cuando es periódico es lo mismo derivarlo o integrarlo, seno o el coseno. En cambio, la x, si yo la derivo, me da 1, pero si yo la integro, me da x cuadrado, o sea, aumenta el grado. ¿Qué me conviene en ese caso? Y elegirlo como u, ¿para qué? Para derivarlo. Entonces la derivada de x es 1. Entonces en el diferencial de u me va a aparecer reducida la x. Entonces, esto nos sirve. Le ponemos acá más complejo. ¿Por qué? Porque se aumentó en un grado. Lo que yo tenía como seno de x por x, ahora lo tengo como x cuadrado por coseno de x. Quiere decir que no sirve. Entonces, hacemos la segunda parte. La segunda parte es volver y elegirlo de esta forma. En vez de llamar u al seno de x, llamar u a x. Entonces, tener x por el seno de x por el diferencial de x, es decir, esto va a ser u y todo esto va a ser diferencial de b. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, cuando nosotros elegimos, tenemos que elegir todo, no puede quedar nada suelto. Lo elegimos a todo o a este pedacito y lo que sobra es el diferencial. Elegimos esto como u, todo lo que sobra es el diferencial de b. Yo no puedo elegir este como u y este como diferencial de b y dejar esto librado. Eso no se puede. Entonces, de nuevo, el cálculo auxiliar ahora cambia. ¿Por qué? Porque yo a u lo llame x, entonces el diferencial de u, la derivada de u es 1, la derivada de x es 1 por el diferencial de x. Entonces el diferencial de u es igual al diferencial de x. El otro que elegí es el diferencial de b, que dice que es igual al seno de x por el diferencial de x. A este es el que integro miembro a miembro para que la integral del diferencial de b me da b, y la integral del seno queda menos coseno, porque la derivada del seno es coseno. La integral del seno es menos coseno. ¿Por qué? Porque si yo derivo el coseno me da menos seno. Con este menos se hace más y me queda lo que tenía. Dijimos que acá no hacía falta una vez que integraba la constante. Entonces ya tengo el diferencial de u y el b. Vuelvo. Esta integral de u por diferencial de b es igual a u por b. U es x. Por b. B es menos coseno de x. Paréntesis. Menos coseno de x. Después lo ponemos en menos acá adelante. Menos la integral de b. Pero b es menos coseno de x. ¿Por quién? Por el diferencial de u. ¿Quién es el diferencial de u? El diferencial de x. Entonces, ¿qué pasó ahora? Pasamos de esta integral a una más sencilla. Esta más que sencilla es directa. Porque el integral del coseno es seno, porque la derivada del seno es coseno. Entonces, hemos transformado y nos queda menos x por coseno de x. Acá como del signo. Acá como del signo, el menos con el menos se hace más. Integral del coseno de x, diferencial de x. En definitiva, me quedó menos x, coseno de x, más la integral del coseno, que es seno de x. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es coseno. Y ahora sí, más la constante. Sin la constante no estaría bien el ejercicio. Recuerden que eso es fundamental. Es conceptual. TCU por una constante. Es conceptual. ¿Por qué? Porque integrar una función significa admitir que existen infinitas funciones por culpa de esa constante. O sea que no tiene una solución única. Paso seguido sería verificar, decir, a ver, ¿está haciendo bien el profesor? ¿Está bien esa integral?
ustedes tienen todas las herramientas para verificar. ¿Cómo es la verificación? Derivar esto. Entonces, si derivamos, a ver, si yo derivo, tengo que llegar a la misma expresión, x por seno de x, o seno de x por x. Entonces, cuando derivamos esta expresión, decimos, es la derivada de un producto. Luego, más la otra. Como sabemos que la derivada de una suma igual a la suma de la derivada, derivamos el producto y después derivamos el seno. Y después la constante. ¿Cómo es la derivada de un producto? Decimos, la derivada de menos x es menos 1. Por el segundo sin derivar, coseno de x, más el primero sin derivar, menos x, por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno, más la derivada del seno de x, coseno de x, más 0. La derivada de la constante es 0. Entonces, como verán, este menos coseno de x se cancela ¿con quién? Con este más coseno de x. Y el menos con el menos se hace más, y me queda x por seno de x. Aquí hemos llegado a x por seno de x. Entonces, está bien integrado. La integral de x seno de x es menos x por coseno de x más seno de x más una constante. Eso es un método de integración por partes. Cuando nosotros a simple vista vemos que no es directo y que podemos aplicar, no podemos aplicar una sustitución directa, bueno, uno de los métodos es este de integración por partes, donde generalmente aparecen funciones que no son del mismo estilo. Si apareciera seno por coseno, seno por tangente, todas trigonométricas, probablemente vayamos a buscar identidades trigonométricas. Pero cuando aparecen funciones trascendentes o trigonométricas con las polinómicas, no tienen nada en común si integro o derivo una u otra. Salvo los arcotangente, arcoseno, que además aparecen inclusive funciones irracionales, que ese va a ser otro tema, integrar funciones irracionales. Para integrar funciones trigonométricas hay métodos, para integrar funciones racionales hay métodos, para integrar funciones irracionales hay otros métodos. Para cada tipo de función o combinación de funciones hay métodos diferentes. Y otros un poco más complejos todavía, que ya vamos a ir desarrollando durante estos encuentros. ¿Están de acuerdo? Nadie quiere preguntar nada, doy por hecho que entendieron. Obviamente que no es el único ejercicio, vamos a hacer más ejercicios para que podamos... A ver, otro ejemplo. La integral del arco tangente de x. ¿Así dice el ejemplo? Sí. Determinar el arco tangente de x. Borro esto. Y vamos a algo bien sencillito. ¿Por qué digo bien sencillo? Porque tengo que hacer la integral del arco tangente de x diferencial de x. Ayer creo haberles dicho, no, el otro curso era, pero por las dudas, ustedes también me avisan. Arco tangente es una sola cosa. No existe el arco por un lado, la tangente por el otro y la x. Es arco tangente de x. Es una sola función. No se integra por primero el arco, después la tangente, después la x. No, es una sola cosa, arco tangente de x. Y acá no hay opciones. ¿Por qué? Porque tengo una sola función, que es la que vamos a llamar u, y tengo entonces lo que queda, que es el diferencial de b. No hay otra opción, tengo que elegir algo u y algo diferencial de b. No puedo elegir u el diferencial de x.
El diferencial de b tiene que ir con el diferencial de x para poder integrar miembro a miembro. O sea que acá no hay opciones. No puedo separar esto porque es indivisible. Es una expresión sola que dice que si u es igual al arco tangente de x, el diferencial de u, o sea, la derivada por el diferencial de x, la derivada del arco tangente de x, 1 sobre 1, más x cuadrado por diferencial de x. Por otro lado, el diferencial de b es igual al diferencial de x, integro miembro a miembro, se cancela y me queda que b es igual a x. Por lo tanto, ya tengo para sustituir. ¿Qué es lo que vamos a sustituir? U por b. U es arco tangente de x. Entonces vamos a tener arco tangente de por b, b es x por x. Ojo también en pensar que puedo hacer x por x, x cuadrado. Nada que ver, ¿no? Esto es arco tangente de x por x. Después lo vamos a poner adelante para que no se tiente. Menos la integral de b por el diferencial de u. B es x. B es x. Y el diferencial de u es 1 sobre 1 más x cuadrado. O sea que lo podemos escribir acá abajo directamente. Diferencial de x. Entonces, como dije recién, vamos a poner primero el x por arco tangente de x. Menos, y ahora tenemos esta integral que sí habíamos visto que se podía hacer mediante sustitución. Creo que hicimos la misma integral. Esta solita la habíamos hecho, porque si a todo esto lo sustituimos, la derivada de 1 más x cuadrado me da 2x, ahí aparece la x que yo necesito. O sea que está presente la derivada de esta función. No exactamente igual, pero las constantes no intervienen. Entonces tengo que hacer otra sustitución. Es decir, a esto que está acá abajo lo voy a llamar h. Entonces vamos a decir, si h es igual a 1 más x cuadrado, entonces el diferencial de h vale la derivada de 1 que vale 0, más la derivada de x cuadrado que vale 2x, por el diferencial de x. Entonces ahí asumimos que el x diferencial de x, ¿quién es? Esto que está acá. Entonces el 2 podría pasar dividiendo tranquilamente y poner x diferencial de x. O pasarlo al x y después lo simplifico allá. Es exactamente lo mismo. El tema es que nosotros vamos a escribir la integral de x diferencial de x, que vale diferencial de u sobre 2, dividido en h. ¿Por qué le llamé diferencial de u? Porque estamos acostumbrados a llamarlo diferencial de h sobre 2. Es x por diferencial de x. Y abajo a toda la expresión la llamé h, entonces me queda esa integral. Entonces, x por arco tangente de x, algunos el arco tangente lo ponen como tangente a la menos 1, menos 1/2, porque este diferencial de h sobre 2, el 2 lo puedo extraer, es una constante, me queda la integral del diferencial de h sobre h. Diferencial de h sobre h es logaritmo natural de h, más la constante. Entonces, esto que también era un cálculo auxiliar, nos lleva a terminar esto como x por arco tangente de x menos 1/2 por el logaritmo natural de h. ¿Pero quién es h? 1 más x cuadrado. Más la constante. Esta debería ser la integral del arco tangente de x. Toda esa expresión.
X alto tangente de X menos 1/2 del logaritmo de 1 más X cuadrado más la constante. A veces van a ver que la demostración o la verificación de que eso está bien a veces es más largo que el propio ejercicio. Pero repasamos. En este ejercicio, en todas las integrales de los arcos, arco tangente, arco secante, arco seno, etcétera, etcétera, no hay otra opción que elegir a todo esto como U y el diferencial de X como diferencial de B. Al U se lo deriva y se multiplica por el diferencial, o sea, se lo diferencia. Diferencial de U, la derivada del arco tangente de X, 1 sobre 1 más X cuadrado por diferencial de X. Al diferencial de B igual al diferencial de X se lo integra y me queda que B igual a X. Y ahí pasamos a la sustitución de U por B o B por U, menos la integral de B por diferencial de U. B que es X, el diferencial de U es diferencial de X sobre 1 más X cuadrado. Pasamos de una integral a otra integral que se supone que debe ser más sencilla y la cual podemos integrar por otro método o por integración directa. En el ejercicio anterior salía por integración directa. Fíjense ahora, derivamos, derivada de un producto, la derivada de X es 1 por el arco tangente de X, más el primero sin derivar que es X por la derivada del arco tangente de X, que es 1 sobre 1 más X al cuadrado, menos 1/2, ¿hice bien? ¿Sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, menos 1/2 de la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre 1 más X al cuadrado, por la derivada de 1 más X cuadrado, que es por 2X, más la derivada de la constante, que es 0. Entonces, este 2 con este 2 se cancela, y me queda X sobre 1 más X cuadrado, y acá tengo X sobre 1 más X cuadrado. Este es positivo y este es negativo. Quiere decir que todo este término se cancela con este término. ¿Se entiende? Todo esto se cancela con todo esto. Entonces, ¿qué me queda? Arco tangente de X. En este caso, verificamos rápidamente que la integral es todo esto, que derivado me vuelve a dar el integrando. Recuerden que la función primitiva se integra, esta función primitiva, perdón, se deriva y se vuelve al integrante. Verificación, y ahí terminamos con el ejemplo. Ahora, después de la pequeña pausa, recreo que nos queda, vamos a hacer una mucho más larga. Hay algunas sencillas, otras no tan sencillas, medianamente sencillas. Ahora puede parecerles muy difíciles, pero que en realidad no lo son. Estos son algoritmos. Una vez que uno aprendió todos los métodos, al hacer muchos ejercicios va a ir recordando o intuyendo de qué cosas se podría aplicar. Y les puedo asegurar que hasta la fecha siempre pasa así, siempre aparece una integral y uno se olvida, no tiene todo en la cabeza, entonces, bueno, va probando. Pruebo este método, no sirve, pruebo este otro método, no sirve. No hay que tenerle miedo, esto es así, se define de esa forma.